Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gozo, qué gusto, qué placer es para mí tener este privilegio, porque realmente es un privilegio, es un reto que acepto y le doy gracias primeramente a Dios y luego a ustedes por darme esta oportunidad de traer la palabra de Dios para ustedes. Tomando en cuenta que toda esta semana pasada recibimos o tuvimos un llamado a estar en oración, cada día orando, un propósito diferente y estar orando el día entero, pensé que era sumamente apropiado hablar precisamente de la oración. Y hay muchas cosas que uno puede decir acerca de la oración, hay muchos puntos de vista, hay diferentes temas dentro de la oración que uno podría ver, pero me quiero concentrar a medida que fui orando y preparándome para esta mañana, sentí que es necesario hablar de cuando Dios dice que no. Entonces, específicamente, cuando Dios niega las peticiones de, de nuestro corazón o las plegarias que le hacemos, cuando Dios dice no. Entonces, antes de entrar en materia, ¿qué es la oración? O sí, precisamente, ¿qué es la oración? ¿Y qué no es la oración? La oración es sencillamente, o de la manera más sencilla dicha, es comunicación, es una conversación con Dios. Y si vamos a ser un poco más específico, es una forma de arte. Orar es una forma de arte. La comunicación es una forma de arte, de hecho. Hay maneras de comunicarse y maneras en como no nos debemos comunicar. Si vemos, solamente hay que mirar los salmos para ver cuánta elegancia hay en la oración, o puede haber. La oración, hay muchas maneras en que se manifiesta, oraciones de gratitud, oraciones de adoración, oraciones de peticiones, de plegarias. Hay oraciones en las cuales derramamos nuestras almas y corazones ante Dios. Entonces, de intercesión. Hay muchísimas maneras en la cual se manifiesta este diálogo. Ahora, ¿qué no es la oración? No es un monólogo. Para hacer un diálogo, definitivamente debe haber al menos dos personas en la conversación. Entonces, no es simplemente nosotros decirle a Dios lo que queremos o lo que no queremos. No viene siendo un amuleto para conseguir lo que queremos. No es un formulario mágico para convencer a Dios o para torcer el brazo a Dios o para engañar a Dios, para darnos a nosotros lo que anhelamos y lo que queremos. Eso no es la oración. Es un diálogo. Por lo tanto, si vamos a estarle hablando a Dios, debemos estar prestando también atención a cuál es su respuesta, qué es lo que Él nos está comunicando a medida que vamos conversando con Él. Y aunque pueda haber muchas razones por las cuales Dios nos dice que no, quiero hablar de tres razones en particular en esta mañana por la cual Dios nos puede decir que no a nuestras oraciones. En primer lugar, puede ser como consecuencia de un pecado. Por nuestro pecado, Dios nos puede decir no a una petición, a una oración, a un deseo, a un anhelo. Solamente hay que mirar a Moisés. Moisés, este siervo de Dios, conocido como siervo, es reconocido como, si no el hombre más humilde, uno de los más humildes de todo el mundo, de toda la vida, de toda la existencia. Y Dios le niega la entrada a la tierra prometida por un pecado. Y lo que vemos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 en adelante, es que él está hablando, Moisés está hablando, y yo le rogué a Dios, le supliqué que me permitiera entrar a la tierra prometida. Tanto tiempo luchando, tanto tiempo siendo líder, tanto tiempo bregando con un pueblo de cabeza dura, de cerviz dura. Y Dios
me dijo que no. Y de hecho me prohibió tocar el tema de nuevo. Me tuvo que bastar simplemente subir una montaña y mirar desde lejos la tierra prometida. Pero no solamente a Moisés vemos cómo Dios le niega por el pecado una petición. También está el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Así se le conoce a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así, por su pecado, le dice no a David. Y fíjense cuál es su oración. Salva la vida inocente de mi hijo. Mi pecado no debe costarle la vida a un bebé inocente, a un bebé que no tuvo nada que ver con lo que yo hice. Y él pasa una semana en ayuno y postrado sobre su rostro, rogándole a Dios que tuviera misericordia. Y Dios le dijo, no, no. Por tu pecado le quitaré la vida. Y de hecho, Dios no le dio lo que le correspondía, porque la consecuencia del pecado de David realmente requería su vida. El adulterio era muerte. Entonces, aun cuando Dios le dice no al salvar la vida de su hijo, le demuestra misericordia y compasión a no darle lo que sí se merecía. Pero no deja de ser un no a su plegaria, a su oración. Entonces, con estos dos ejemplos, y hay muchos más, podemos ver que en ocasiones cuando Dios nos dice que no, es como consecuencia de algún pecado en nuestra vida. Pero no siempre viene siendo como consecuencia de pecado. A veces Dios nos dice no cuando un sí nos va a alejarnos de Él. Hay cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos. Hay anhelos y deseos que tenemos que si se nos dan, nos vamos a apartar de Dios. Y Dios lo sabe. Y por lo tanto nos dice que no. Así fue con Pablo. En 2 Corintios 12, del 6 al 9, vemos que Dios le manda un aguijón a la carne de Pablo para que no se enalteciera, para no envanecerse. Y que 3 veces le rogó a Dios que le quitara ese aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. Te quito ese aguijón y te vas a enaltecer. Y te enalteces, pecas contra mí y te alejas de mí. Por lo tanto, no te conviene. Un sí a tu petición te aleja de mí. Por lo tanto, te digo no. Pero ¿qué pasa en esos momentos en que Dios nos está diciendo que no? Nos dicen que no precisamente porque la respuesta positiva de X petición nos va a alejar de Él y seguimos insistiendo. ¿Qué sucede en esos momentos? Bueno, solamente pregúntale a Balaam en Números 22. Todos sabemos esa historia. Un profeta de Dios, aunque no era israelita, no era del pueblo de Israel, pero no deja de ser profeta. Un hombre que tenía un trato particular y especial con Dios. Y todos los que lo conocían sabían eso. Por eso Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y solicitó y le prometió muchas riquezas y muchos regalos si tan solo fuera allá a maldecir al pueblo de Israel. Balaam entra a la presencia de Dios y Dios le dice, no, contra ese pueblo no. Él le da la respuesta a los servidores de Balac, ellos se van, al tiempo regresan ofreciéndole aún más. Entonces él empieza diciendo, no, Dios ya habló y ya dijo que no. Ellos le insisten, entonces dice, bueno, déjame ver, déjame entrar nuevamente a ver si Dios ha cambiado de opinión. Y ahí Dios le dice el sí.
Pero aunque le dijo sí, realmente no es un sí, es un no. Es simplemente que Balaam insistió en no prestarle atención al primer no que Dios le había dado. Entonces le dice, bueno, adelante, a ver qué es lo que sucede. Entenderás, cuando se acaba todo, entenderás el por qué te dije que no desde un principio. Y muchas veces, por nuestra necedad, por nosotros insistir indebidamente ante Dios, Él nos concede esa petición. Y cuando se acaba la historia, ya no estamos en la presencia de Dios. Él empezó bendiciendo al pueblo de Israel, pero después fue por atrás y le dijo a Balac, mira, si tú quieres conquistar a Israel, esto es lo que debes hacer. Y le dio información inapropiada, una información que Dios nunca quiso que le diera a Balac. Y por lo tanto, este profeta, que era de Dios, se alejó de Dios. Y todo porque insistió en que Dios le diera un sí cuando ya había dado un no. Una tercera razón por la cual Dios nos dice que no a la oración, a nuestras peticiones, es porque nos dice que lo que nos tiene preparado es mucho mejor de lo que estamos pidiendo. Que lo que tiene preparado es mucho mejor, quizás ni siquiera para tanto para nosotros, pero para los que nos rodean. Solamente hay que preguntarle a Jesús. Pueden ver en Mateo 26, Marcos 17, Lucas 22, y ver cómo Jesús entra al huerto de Getsemaní y su petición es, no quiero morir. Si puedes, pasa de mí esta copa. No quiero morir, Dios. No hay otra manera de salvar al mundo. Su petición fue, permítame vivir. Y Dios le dice, lo que tengo preparado a través de tu muerte conviene a todo el mundo. Es mucho mejor de lo que se puede lograr con yo salvarte la vida y no quitártela ahora. Entonces, hay momentos en que el no de Dios es te tengo algo mejor preparado. Te tengo algo preparado que es mucho mejor de lo que tienes ahora mismo. Ten paciencia, espera en mí y verás. Para ir terminando, no quiero pasar mucho tiempo, pero para ir terminando, el no de Dios proviene de la soberana y misericordiosa voluntad de Dios. En cada instancia, su no proviene de su soberana misericordia para con nosotros. ¿Qué sucede cuando se le entrega todo lo que un niño quiere? ¿Qué sucede cuando un niño malcriado, un niño que está en desobediencia, se le entrega todo lo que pide? ¿Aprende su lección? ¿Deja de ser necio o sigue en su necedad? Sigue en su necedad. No aprende la lección. Entonces, cuando Dios nos está diciendo no a algo por nuestro pecado, Él está diciendo, hay una lección que quiero que aprendas. Quiero que vayas madurando, que vayas cambiando y sacando eso en ti que no va conmigo. Y cuando nos dice que no, porque un sí nos va a apartar de Él, su no es una cobija que nos está protegiendo de nosotros mismos. Y cuando nos dice que no, porque tiene algo mucho mejor para nosotros, pues atravesar lo que estamos viviendo en este momento vale la pena. Porque bien sabemos que el final de Dios, el telos de Dios,
como dice en Santiago, el telos de Dios, el final de Dios es gracia y misericordia. Atravesando cualquier problema que estamos atravesando, cualquier persecución, cualquier dificultad, si logramos llegar al otro lado de lo que estamos viviendo, vamos a experimentar la misericordia de Dios, su compasión. Y su compasión siempre obrará para mi bien y para su bien. Entonces, aun cuando Dios nos dice que no, debemos alzar santas manos, dándole gracia y glorificándole a Él por su misericordia y su soberana gracia en nuestras vidas. Que podamos decir, como dijo David en el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí. En verdad, que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Gascue, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aun cuando Dios nos está diciendo que no, aun cuando no entendemos y hay confusión del por qué no, como un niño recién destetado que no comprende por qué su madre no le está dando leche de su seno, nos podemos dormir con seguridad, consolación dentro de los brazos de Dios, como el niño hace en los brazos de su madre. Y podemos decir, esperemos en Dios, que su respuesta siempre nos conviene. Que el Señor les bendiga.